Huiloa Niñez. Voy a exponer algunos puntos sobre el panorama general de la situación de los derechos de la niñez en el país, ¿verdad? Desde un enfoque que tiene que ver bastante con visibilizar cuáles son los nodos o digamos los puntos nodales estructurales, ¿no?, que vulneran o que propician la vulneración de los derechos de la niñez. Y en ese sentido hemos estructurado la presentación en 4 grandes puntos, ¿verdad? Uno es las obligaciones del Estado salvadoreño a la luz de la normativa vigente. El segundo punto sería la situación demográfica de la niñez, ¿verdad? Vamos a ver el panorama en tal aspecto. Y el tercero es la situación de los derechos humanos de esta población. Y por último, unas valoraciones finales acerca de la problemática. Bueno, en cuanto a las obligaciones del Estado salvadoreño, hay que decir que el Estado ratifica la Convención de los Derechos de la Niñez en 1990, ¿verdad? Que es, digamos, la normativa internacional específica en materia de derechos de la población menor de 18 años y que visibiliza a esta población como titulares de derechos, los visibiliza como sujetos de derechos, es decir, reconoce el carácter eminentemente humano y ciudadano de esta población, ¿verdad? A diferencia de paradigmas anteriores que los veían como objetos, ¿verdad? Objetos de protección, objetos de asistencia, ¿verdad? Y de caridad. Pero no es sino hasta 20 años después prácticamente que se formula, aprueba y entra en vigencia, al menos parcial, la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, conocida popularmente como la LEPINA, ¿verdad? Entra en vigencia parcial en 2010 y es en 2012 que entra en vigencia completa, ¿verdad? O total. Y también hay otros cuerpos normativos vinculantes que generan obligaciones para el Estado salvadoreño en materia de protección de los derechos de la niñez y la adolescencia, como son todo el marco normativo nacional e internacional en materia de derechos humanos, todo el eje de derechos de las mujeres y también parte de los derechos de las juventudes, porque hay que recordar que la juventud es el rango de edad que va desde los 15 años hasta los 24, según la Convención Iberoamericana, y hasta los 29, según la Ley General de Juventud del Salvador. Entonces, ahí hay un rango de edad compartido con la legislación en materia de niñez y adolescencia. Y por último, también están las observaciones del Comité de los Derechos del Niño y el Comité de los Derechos Humanos de la ONU, ¿verdad? Que algunas veces no son necesariamente vinculantes, pero que también generan cierto nivel de obligatoriedad para el Estado en materia de formulación y aplicación de políticas públicas. De hecho, el último informe del Comité de los Derechos del Niño, que fue emitido en 2018 con recomendaciones muy puntuales para el Estado salvadoreño, señala que dentro de las recomendaciones de urgencia, ¿verdad? Está subrayado, de hecho, en el párrafo del informe, ¿verdad? Llama la atención al Estado en algunos aspectos muy puntuales, ¿verdad? Y que son aquellas áreas o esferas en las que el Estado debe poner especial atención para garantizar una mejor vida y un desarrollo integral para la niñez y la adolescencia, como es el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, la niñez afectada por la problemática de las pandillas, la violencia de género muy presente en nuestra sociedad, la explotación y los abusos sexuales que también han venido incrementándose, la salud de las y los adolescentes y el nivel de vida y la educación,
que son, digamos, áreas que tradicionalmente, sobre todo en los últimos 20, 30 años, han estado bastante descuidadas en materia de garantizar derechos para la niñez y la adolescencia. Bueno, si esas son, digamos, las obligaciones principales del Estado, ¿verdad? No las únicas, pero sí, digamos, las grandes áreas. Bueno, ¿para qué población el Estado debe legislar y hacer política e implementar, digamos, diferentes servicios? Bueno, pues tenemos que para 2019, según la encuesta de hogares de propósitos múltiples, la población de 0 a 17 años, es decir, de niñez y adolescencia, alcanza un total de 1.950.674 personas, ¿verdad? Es decir, casi el 30% de la población total, el 29.1% de la población total son niñas, niños o adolescentes. Y de esta población, el 48.6% son niñas o adolescentes y el 51.4% son niños o adolescentes hombres. Aquí podemos ver la pirámide poblacional que es presentada por la encuesta de hogares de propósitos múltiples. Uno de los rangos etarios más sobresalientes es el de 4 a 8 años, es decir, estamos hablando de población en primera infancia, ¿verdad? Y también en la adolescencia, ¿verdad? Entonces, ahí cabe preguntarse, bueno, ¿existen actualmente planes, programas, proyectos, políticas públicas en general que estén abocadas a garantizar los derechos de esta población de una forma integral? Es decir, no solo dar aspectos aislados de educación o de salud, sino garantizar todos los derechos, ¿verdad? Derecho a la vida, derecho a la protección, derecho al desarrollo integral, derecho a la participación, que es muy importante y que pocas veces se habla de ello, etc. Ahora bien, entrando ya en materia de cuáles son las principales vulneraciones de derechos humanos de la niñez y la adolescencia, habría que ver, a pesar de las limitaciones de este indicador, uno de los aspectos que conforma el contexto material en el cual se desarrolla la población, no solo la niñez y la adolescencia, sino también toda la población, como es la situación de pobreza. La situación de pobreza por ingreso, como se puede ver acá, ¿verdad? Para la población menor de 18 años es bastante elevada, ¿verdad? Tenemos el total, por ejemplo, es del 36.3%, perdón, de la población de niñas, niños y adolescentes viven en hogares en situación de pobreza. Y esto es más acuciante en el caso de las niñas o adolescentes mujeres, ¿verdad? Que presentan un índice de pobreza mayor que el de sus pares hombres, ¿verdad? Estamos hablando que más de la tercera parte de la población de niñas, niños o adolescentes viven en hogares con privaciones muy evidentes, ¿verdad? Es decir, que viven en hogares que no alcanzan a cubrir el costo de la canasta básica ampliada. Esta situación material de pobreza incide sobre diferentes problemáticas, ¿verdad? Una de ellas puede ser, por ejemplo, el trabajo infantil, que a pesar de la situación de pobreza y a pesar de los avatares económicos que ha sufrido el país en los últimos años, en la última década, por decir algo, ha venido hacia la baja, ¿verdad? Hacia 2012 se tenía un porcentaje, una tasa de trabajo infantil del 9.4% y para 2019 es del 6.5%. Pero ojo que este indicador a veces puede ser engañoso porque no recoge todas aquellas personas menores de 18 años que realizan trabajo.
sino solo aquellos que realizan trabajo y que eso les afecta en otros derechos, por ejemplo, en no acceder a salud o no acceder a educación, ¿verdad? Pero los que trabajan y pueden acceder a esos servicios y que tienen permiso del Ministerio de Trabajo, esos no entran, ¿verdad? Entonces, es un indicador un poco engañoso bajo la conceptualización que tiene la OIT. También la situación material incide sobre las condiciones de salud de la niñez. Por ejemplo, la niñez sin seguro médico, ¿verdad? Y no me refiero solamente a seguro privado, sino también público, sin acceso a los servicios del Seguro Social, por ejemplo, y otros medios, ¿verdad? Es bastante alta, ¿verdad? Ronda casi el 75%, ¿verdad? Es decir, 3 de cada 4 niños o niñas no tienen acceso a un seguro médico. Y de hecho, bueno, este indicador ha bajado, pero ha bajado menos de 1%, ¿verdad? En los últimos 4 años. Y esto incide también en que la desatención de enfermedades de esta población sea relativamente alta. Más del 20% de la población que se enferma no logra acceder a servicios de salud ni en el ámbito público ni en el ámbito privado. Y eso también nos lleva a otro, digamos, ámbito de los derechos, como son las vulneraciones explícitas de sus derechos, ¿verdad? Consignados en la normativa correspondiente. Desde 2012 hasta 2019, los casos que han recibido las juntas de protección se han incrementado más del 100%, ¿verdad? Es posible ver acá que en 2012 teníamos 7.054 casos recibidos, ¿verdad? En las juntas de protección, y para 2019 son más de 16.000 casos, ¿verdad? Estamos hablando de vulneraciones a los derechos de la niñez, en los que existe, por ejemplo, problemas de abuso sexual, maltrato infantil, trabajo infantil, maltrato psicológico, entre otros aspectos. En el tema de homicidios, que es una vulneración a los derechos que anula por completo la posibilidad de ejercer cualquier otro derecho humano, también es una problemática que incide bastante sobre la niñez y la adolescencia, ¿verdad? Afortunadamente, en los últimos años la tendencia ha sido a la baja, después de tener índices bastante altos en 2015, 2016, cuando la situación de seguridad se agravó de forma bastante dramática. En 2019 solo se tenían 151 casos, ¿verdad? En 2018 no es que no hubieran, sino que no está el registro de forma pública del Instituto de Medicina Legal. Pero a pesar de eso se visibiliza una tendencia hacia la disminución, ¿verdad? Eso no quiere decir que pueda, digamos, las condiciones de seguridad influir en que en un futuro próximo se pueda tener digamos, otro aumento bastante significativo, debido a que también las condiciones de seguridad, sobre todo en el tema de pandillas, parece que no están muy claras al respecto en materia de cuáles son las políticas públicas, no solo para enfrentar el problema de la violencia, sino también para poderlo prevenir. En el tema de la violencia sexual también es un fenómeno que se ha venido incrementando en los últimos 3 años, ¿verdad? Ha pasado de 2.413 víctimas o posibles víctimas atendidas en las juntas de protección a más de 3.500 víctimas en 2019. A pesar de que esta violencia sexual es una forma de manifestación de la violencia que marca profundamente a las personas, ¿verdad? No solo en términos físicos, sino también psicológicos y emocionales, y que incide de forma muy notoria
en la forma en que las víctimas pueden después desenvolverse en los ámbitos familiares o sociales. La violencia sexual también se manifiesta, por ejemplo, en el tema de los embarazos en adolescentes, ¿verdad? Desde 2013 a 2016 habían más de 20,000 adolescentes al año que salían embarazadas. El último dato para 2019, según el Ministerio de Salud, era de más de 19,000 adolescentes, solo el año pasado, ¿verdad? Eso incide en que estas adolescentes puedan acceder a otros servicios, ¿verdad? De una forma concomitante, como puede ser los servicios de educación, que puedan terminar su bachillerato o que puedan coronar una carrera universitaria, y por tanto incide sobre el ciclo intergeneracional de la pobreza. Otro indicador que está también muy ligado a la situación material de la niñez y de las familias salvadoreñas es la de la migración irregular, que ha venido también en un dramático incremento, ¿verdad? En 2017 se tuvieron cerca de 1,100 personas, ¿verdad? Y en 2019 la cifra se había prácticamente duplicado, 2,143 personas menores de edad, ¿verdad? Que salían del país de forma irregular, según datos del CONNA, ¿verdad? Y hay que recordar, por ejemplo, lo dramático que fue las caravanas de migrantes, ¿verdad? Que salían de todo el istmo centroamericano, especialmente de Honduras y de El Salvador, y de cómo esto incide sobre el desarrollo integral de la niñez y por tanto en el desarrollo del país. Algunos indicadores educativos de forma rápida, porque creo que se me va agotando el tiempo. La escolaridad promedio, ¿verdad? En los últimos 4 años apenas se ha incrementado del 6.8 al 7.1 grados. La tasa de analfabetismo, ¿verdad? Que se ha reducido a pesar de los programas estatales para enfrentar la problemática del analfabetismo. Ha disminuido, pero ha disminuido menos de un punto porcentual. Y la asistencia escolar, ¿verdad? Que lastimosamente por el clima de la inseguridad, lejos de aumentar, ha disminuido, ¿verdad? Ello a pesar de que el ramo de educación es prioritario para poder garantizar derechos y para poder garantizar también el desarrollo humano y social del país. Y también la niñez en situación de abandono, ¿verdad? Ya sea por uno o por ambos padres, ha venido disminuyendo, ¿verdad? La disminución tampoco es mucha, es menos de 2%, pero es una problemática, a pesar de ello, con bastante incidencia. Más de la tercera parte de los niños o de las niñas salvadoreños viven solamente con uno de sus progenitores, ¿verdad? O a veces no viven con ninguno de ellos. Algunos factores que explican esta situación, bueno, el carácter adultocéntrico de la sociedad, ¿verdad? A pesar de que, como ya decía, en la legislación ha cambiado un poco este panorama, ¿verdad? De concebir al niño como un sujeto y no como antes, como un objeto de derechos. En la sociedad todavía falta permear lo suficiente para ir cambiando esta mentalidad en la que el niño o la niña debe dársele suficiente espacio para lograr su desarrollo, ¿verdad? El hecho de que siguen existiendo políticas públicas sectorizadas, es decir, políticas públicas diseñadas para poblaciones muy específicas, pero que el marco general, macroeconómico y macrosocial de la intervención del Estado carece de un enfoque de niñez y de un enfoque de derechos humanos, ¿verdad? Entonces, eso hace que las políticas públicas sectorizadas carezcan en gran medida de eficiencia y de efectividad. También la pervivencia de valores androcéntricos, ¿verdad? Que está en detrimento de los derechos de niñas y mujeres adolescentes
y que por eso las vuelve las principales víctimas de todas las vulneraciones. Y también la incipiente adopción del enfoque de derechos humanos por parte del Estado a todo nivel, ¿verdad? Esto quiere decir que en el Estado, a pesar de los diferentes gobiernos, los cambios de gobierno, etcétera, sigue el enfoque de derechos humanos siendo bastante embrionario su aplicación y al momento de poder formular políticas públicas es poco lo que se toma en cuenta muchas veces, ¿verdad? Y que bueno, lastimosamente además, digamos, por las últimas transformaciones que ha sufrido la estructura organizativa de todas las instituciones estatales, también ha perdido bastante espacio. Entonces, ¿a dónde están los niños en las políticas públicas? Creo que esta pregunta da para otro webinar. Y cabe preguntarse, ¿se cumple el principio de prioridad absoluta en toda política pública? ¿Verdad? Que es una pregunta que puede quedar abierta, ¿verdad? El enfoque de niñez y derechos humanos, lastimosamente, no se ha transversalizado lo suficiente. Y como ya les mencionaba, no es lo mismo políticas especiales o sectoriales que políticas integrales que logren introyectar todo el enfoque de derechos humanos y enfoque de la niñez en las políticas públicas y en el Estado mismo. Y por tanto, los gobiernos deben asumir un compromiso con los derechos de la niñez para poder proyectarse como una meta, ¿verdad? Como un logro de aquí a 5 o a 10 años, la construcción de un nuevo país.